lo que sería como el armado de, para que ustedes tengan una idea, como el armado de lo que son las secuencias más comunes, que si alguna vez llegan a trabajar en un resonador, se encuentran en un resonador. Cuando digo comunes también es en algún sentido como que son bastante genéricas, ¿sí? Después hay, ya les comenté muchas veces, hay pequeños cambios sutiles a veces que se le hacen a estas secuencias para hacerlas específicas para cada estudio en particular. Pero háganse una idea de que hay varias más. Pero si hay alguna más, es una secuencia que está como sacada o derivada de estas que nosotros vimos. Y lo que vimos también fue el tema de... ahora me estoy acordando que quizás faltaba ver un poquito más de la secuencia espineco-volumétrica. Bueno, por eso... Bueno, sigamos con lo que venimos charlando. Y después lo que vimos es básicamente cómo está armado un resonador. O sea, como lo que es muy importante que ustedes recuerden es que la arquitectura del resonador hoy es una arquitectura que tiene lo que se conoce como muchos canales de recepción y es lo que permite hoy por hoy poder hacer estudios más rápidos y también hacer estudios, lo que sería como estudios volumétricos. La tendencia en la resonancia es ir a estudios volumétricos. Casi todos los estudios de cualquier tejido es ir a los estudios volumétricos. Y esa arquitectura paralela, digamos, son lo que se conocen como los canales de recepción. Al momento de hacer el estudio, en general uno no es que ve las imágenes de todos los canales reflejados en la consola del resonador, pero sí es importante saber que son variables que, digamos, están presentes cuando uno está haciendo una adquisición de estas, ¿sí? Que es la variable de aceleración, tanto con el método ACET como con el método GRAPPA. Eso es, digamos, es un parámetro más que uno tiene la opción de modificar cuando está levantando una imagen. Lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Es otra cosa que está más relacionado con lo que sería ya no un estudio anatómico, sino como un estudio funcional. Al final de esto, después vamos a ver algunas cositas más que tienen que ver, pero tampoco tienen que ver con lo anatómico, ¿no? Por lo menos yo no lo refiero como lo anatómico, ¿no? Que es toda la parte de cómo se grafica la parte vascular con resonancia. Pero lo que vamos a ver en estas serán más o menos 4 clasecitas, son lo que se conocen como los estudios funcionales. Los estudios funcionales hacen, ¿sí?, a ver cómo funciona el tejido. No es lo importante el tema anatómico, si bien uno hace referencia un poco a lo anatómico, pero sí lo que es importante es saber qué es lo que le está pasando al tejido. En general es, bueno, si hay una lesión, a ver esa lesión, qué es lo que está pasando con esa lesión desde el punto de vista de cómo está vascularizada, digamos, cómo se comporta el agua dentro de esa lesión, o cuáles son los metabolitos que tiene esa lesión. Después, con el caso del funcional, los estudios funcionales son estudios que están pensados más para ver, básicamente, cómo está funcionando un tejido desde el punto de vista, digamos, en el caso del cerebro, es como, digamos, cuáles son las regiones del cerebro que se están activando cuando se hace una actividad. Y ahí lo que se está buscando es, digamos, localizar una región o, digamos, ver si el funcionamiento de esa región cambia entre, digamos, cerebros que son normales, digamos, a primera vista en la imagen, pero si es una funcionalidad que es distinta entre
un paciente normal contra un paciente con Alzheimer o un paciente con esquizofrenia. Entonces, en ese sentido son lo que bueno, son estudios funcionales. Son 4, vamos. Hay algunos más, son un poquito, lo que pasa es que son más complejos de entender y en general no son de hacerse en muchos centros porque son secuencias que son por ahí medias privativas, pero hoy por hoy una difusión, digamos, se hace en cualquier centro, ¿sí? Es casi por default y en cualquier región del cuerpo se hace una difusión para saber cómo se está comportando el agua. Un estudio de perfusión, digamos, en los casos particulares de lo que es stroke, tumores, es también una secuencia muy importante, porque da una idea de cómo está irrigado esa lesión, y eso da información de si, digamos, qué región del cerebro está afectada por ese infarto o ese stroke, o qué nivel de agresividad tiene un tumor, si es tumor o no es tumor, ¿sí? O qué nivel de agresividad tiene, dado la cantidad de sangre que está recibiendo. Y con el caso de la espectroscopía, es, digamos, un parámetro más o menos. La espectroscopía ya no mide tanto información digamos, funcional desde el punto de vista de cómo están funcionando las cosas, sino que mide información metabólica. Está midiendo digamos, cuáles son los metabolitos que están dentro de esa lesión. Un tejido normal va a tener un espectro de un tipo. Imagínense un espectro que es como, digamos, si tuviesen un registro de montañitas, y un espectro normal tiene una forma dada y en un paciente con alguna patología tiene otra forma. Entonces eso hace, digamos, ya no está dando información metabólica, ¿sí? No podría decir funcional, porque no es como está funcionando, si está recibiendo mucha sangre o si está acumulando mucha agua, sino que da información de cuáles son los metabolitos que tiene esa patología. Entonces, bueno, mi idea hoy era empezar justamente con el tema de espectroscopía. Obviamente era dar la clase allá, pero lo vamos a tener que hacer acá para no perder tiempo. También hay otro problema adicional, que yo creo que la semana que viene tengo que viajar, y donde voy, dudo que haya una buena conexión. Voy a la casa de mis padres y dudo que haya alguna conexión buena de internet, pero si hay, yo le aviso y hacemos una charla, una clase virtual, pero digamos, lo más probable es que no se pueda hacer. Entonces, estaba buscando, dame 5 minutos porque tengo un problema no, esta página no funciona. Bueno, vamos entonces a lo seguro. Espérenme un poquito, ¿sí? Porque este libro es muy complejo. Alguien se está queriendo conectar. Bueno, como les decía, el espectro da información, que es una información de qué sustancias. Ustedes siempre que tienen un tejido, dentro de ese tejido
obviamente tienen distintas sustancias, por decir algo. En el cerebro está básicamente dividido por lo que es, a grandes rasgos, lo que es sustancia blanca y sustancia gris. Cada uno de esos, en la sustancia gris, ustedes tienen básicamente lo que es el cuerpo de las neuronas, y en la sustancia blanca tienen lo que son los axones, que conectan a las distintas neuronas o que conectan con los nervios en los brazos, en las piernas. Y bueno, otro tipo de células que son los astrocitos y los oligocitos, que están ahí adentro que cumplen funciones de sostén. Básicamente los oligodendrocitos lo que hacen son crear las bandas de mielina que envuelven a los axones, y los astrocitos cumplen como una función básica de, digamos, reparar, digamos, entre otras cosas, ¿no? La más importante, cumplen funciones también metabólicas, pero lo que hacen es reparar cuando hay una lesión, cumplen como funciones cicatrizantes. Entonces, cada una de esas células, digamos, tienen dentro de sí ciertas sustancias, y cada una de esas sustancias son, digamos, no tienen la misma concentración de sustancias, lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Cuando se hace un espectro, el concepto, estoy buscando el mejor grafiquito como para mostrarles, el concepto que hay de por qué se genera el espectro, y no lo encuentro. Bueno, le voy a mostrar esto. Y después se los voy a tener que explicar a mano. Voy a compartir. Bien, lo que ustedes están viendo acá, ven que veo cómo se ve. Lo que ustedes ven acá es lo que sería un espectro en sí. ¿Sí? El espectro, supongo que ustedes estarán más familiarizados con, por ejemplo, lo que es un espectro electromagnético, ¿sí? Quizás lo habrán visto en algún lado, que ven un gráfico donde cada uno de los piquitos que se ven en una pantalla representan una frecuencia distinta que se está midiendo de algo. En el caso de la espectroscopía es algo más o menos parecido. Lo que pasa es que ahora cada uno de estos piquitos que ustedes están viendo representa una sustancia distinta. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de lo que era el tiempo de decaimiento T2? El tiempo de decaimiento T2 básicamente está originado porque cada protón no está viendo un campo magnético B0 preciso, sino que está viendo el campo magnético B0 más el campo magnético que les está produciendo los otros átomos que tiene por ahí cerca. En el caso particular de lo que nosotros, el ejemplo que vimos es que el momento magnético que tiene un protón genera un campo magnético. El electrón que anda dando vuelta por ahí, que anda suelto del oxígeno, a su vez genera también un campo magnético, y ese campo magnético se suma al campo magnético principal, y lo que termina haciendo es que cada uno de los protones individuales esté viendo un campo magnético ligeramente diferente, y eso hace que estén rotando a velocidades diferentes, a frecuencias distintas, y eso hace que los espines se empiecen a desfasar. Acá el concepto es más o menos el mismo, pero es un poco más amañado, porque no es ya que el campo magnético de
digamos, de una molécula vecina, está interfiriendo con el espectro de la espectroscopía. Lo que pasa es que cuando uno tiene un elemento está formado por... A ver, déjenme... Este libro es bastante complejo, pero es el único que encontré como para... Fíjense, por ejemplo, lo que tienen acá, en la molécula, esta molécula que tienen acá, la molécula, a ver, molécula A, ¿sí? Es el N-acetilespartato. Supongo que ustedes habrán visto esto, digamos, cada uno de estos palitos hacen referencia a un enlace, ¿sí? Básicamente con cuántos electrones se están compartiendo que hacen el enlace. El O es el oxígeno, el HO es, digamos, oxígeno con hidrógeno. Cada uno de estos 1, 2, 3, 4 son carbonos. Y bueno, entonces, esta es la molécula del N-acetilapartato. El N-acetilapartato es una sustancia muy importante, que se encuentra en una concentración muy grande, básicamente lo genera el núcleo de las neuronas. O sea, se genera ahí y después migra, digamos, a través de los axones. Solamente se genera en las neuronas, ¿sí? Ni los oligodendrocitos ni los astrocitos generan N-acetilespartato. El tema es que ahora cada uno de estos hidrógenos que forma parte de la molécula, este hidrógeno de acá, comparado con este hidrógeno de acá y este hidrógeno que está ligado al nitrógeno, en realidad están viendo frecuencias de resonancia, digamos, tienen frecuencias de resonancia distintas, tienen frecuencias de giro distintos, básicamente porque están en un entorno electromagnético, y más que nada en un entorno magnético distinto. Entonces eso hace que ahora cada metabolito esté rotando, digamos, cada uno de estos hidrógenos que forman parte de la misma molécula, estén rotando a una frecuencia distinta. Y si yo, digamos, adquiero la señal de esa molécula, hago todo lo que vimos hasta ahora, roto la magnetización, la pongo en el plano XY y mido la señal, yo no voy a estar midiendo una sola frecuencia, sino que voy a estar midiendo, digamos, en principio, para que no nos compliquemos, estoy midiendo 3 frecuencias distintas. La cosa se encarajina un poco más porque, bueno, hay otras cosas que pasan ahí que tienen que ver con los acoplamientos con el resto de los átomos que también ayudan a modificar la frecuencia de rotación de los hidrógenos. Pero olvidémonos de eso. En principio, lo más sencillo que uno puede ver de esto es decir, bueno, ahora cada uno de estos hidrógenos que forman parte de la misma molécula, por las interacciones que se dan en la misma molécula, lo que yo voy a tener es que, en vez de tener una única señal de frecuencia de resonancia, voy a tener 3 distintas. Entonces, si ustedes aplican la transformada de Fourier a la señal que midan, en vez de medir un solo piquito, van a tener 3 piquitos distintos. Y cada uno de esos piquitos hace referencia a una frecuencia distinta. Ese es digamos, el razonamiento básico de cómo se origina la señal del espectro. El principio es más o menos el mismo que el que vimos en la relajación T2. No todos los espines están rotando a la misma frecuencia. La diferencia que en lo que es la relajación T2, lo que uno ve es una interacción entre distintas moléculas. ¿Sí? En el caso del agua, son las moléculas del agua las que por el entorno en las que están,
digamos, van a estar rotando a distinta velocidad. Esto es algo como mucho más fino, porque ya no es cómo está rotando cada hidrógeno influenciado por las moléculas de afuera. Es cómo está rotando cada hidrógeno influenciado por las moléculas, influenciado por los átomos que están dentro de esa misma molécula. Entonces, lo que se da es que si yo tengo distintas moléculas que tienen distinta, digamos, conformación, yo voy a empezar a tener que cada molécula tiene un patrón espectroscópico distinto. ¿Por qué? Porque cada molécula tiene una configuración de átomos distinta. Entonces los hidrógenos, al ver esa configuración atómica distinta, van a terminar rotando a una frecuencia distinta. Entonces ustedes tienen este ejemplito de acá, ¿sí? Este es el N-acetilespartato. Fíjense que son moléculas chiquitas. Esto es importante también de entender. Esta es una molécula que se genera en la neurona y es una molécula chiquita. Pero acá tienen una que es muy parecida. Si ustedes se fijan, todo esto de acá, ustedes están viendo mi mouse, ¿no? ¿Ven el mouse? Se ve. Si ustedes ven esta molécula acá, es exactamente igual de acá. Lo único que acá ahora se le agregó algo más. Esta es otra sustancia que se genera dentro del cuerpo de la neurona, que se encuentra en una concentración más chiquita. Pero ahora digamos, estas dos moléculas tienen un espectro que es ligeramente distinto. Todos estos otros piquitos que ven acá, ¿sí? Eso es lo que le digo donde la cosa se complica porque ahora los hidrógenos están interactuando con todo con el otro conjunto de moléculas. Hay un problema ahí de la orientación de los espines de los electrones, cómo se transmite esa información, que lo que hace que los picos se empiecen a desdoblar. El pico que es más importante es el que tienen, es este que tienen acá, ¿sí? Este es el como que después vamos a ver qué marca la diferencia, pero fíjense que moléculas distintas, digamos, ligeramente distintas, tienen un patrón espectroscópico distinto. Este es entonces el origen, porque como cuando yo vaya a hacer el espectro de un tejido, lo que yo quiero saber es, bueno, ¿qué sustancias tiene ese tejido? ¿Y cómo voy a saber yo qué sustancias tiene ese tejido? Viendo cuáles son los espectros, digamos, que obtengo de ese tejido. Un tejido normal va a tener una forma de espectro porque va a tener cierto tipo de sustancia, y un tejido patológico va a tener otra forma de espectro porque tiene otras sustancias. Entonces la información, ¿sí?, que yo voy a obtener va a estar relacionada con básicamente la forma que tiene ese espectro. Y ese espectro no va a tener solamente una sustancia, sino que va a tener varias sustancias que se van a sumar todas, se van a montar, digamos, pero van a terminar dando un patrón según la patología. Eso, como para decirles algo que después vamos a ver. La altura del pico, ¿sí?, el tamaño del pico, está relacionado con la concentración de esa sustancia. Entonces, cuando uno hace un espectro de un tejido normal, por ejemplo, de sustancia blanca, la altura del pico LNA, del pico importante, no sé, va a marcar 1. Y en una patología, digamos, dependiendo de la patología, esa concentración de N-acetilespartato puede ser, digamos, 0,5, 0,7, 0,2. Y cada vez que esa altura uno la relaciona con los otros picos, le empieza a dar una información de qué es lo que le está pasando al tejido, o sea, qué tan agresivo es la lesión. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no?
¿Qué? Sí, profe. No sé, escucho algo ahí como que... El que no lo entienda, dígalo ahora, porque después las cosas se empiezan a complicar. Más o menos lo entendí, profe. No me Bueno, queda bien en claro. El equipo está viendo los espines de cómo está compuesto la molécula. Ahí es donde dice agua, perdón. ¿cómo? Ahí es donde dice agua. El ¿En qué? equipo ve la señal de cómo está compuesta la molécula. En ciertos aspectos sí, digamos. Una cosa es decir, bueno, yo sé que está esta molécula porque tengo este patrón, tengo, digamos, este espectro, yo lo veo, y otra cosa es decir la concentración que tiene, ¿sí? Si vos ves, qué sé yo, que en, en la región de 2 partes por millón, es la unidad que tienen acá, 2 partes por millón. Es una manera, bueno, después esto lo vemos, pero en 2 partes por millón tengo un pico prominente, vos asociás que eso es el N-acetilespartato. Vamos a ver, ahora volvemos al espectro. Cuando vos ves que hay un pico a 3,5 o 3,20, vos decís, bueno, esto es la colina, que es otra sustancia. Eso es lo que te da, digamos, la espectroscopía. Vos vas a terminar referenciando, ¿sí?, una patología, vamos, sobre una lesión que ves, lo vas a terminar relacionando con un patrón de espectro, donde ese patrón de espectro va a estar formado por muchas sustancias. Veamos esto. Todo lo que ven acá, les digo, este libro es... No, lo que pasa es que la página donde me iba a referenciar, lamentablemente no está funcionando. Fíjense lo que tienen acá. Este sería un espectro, ¿no? El que tienen acá es un espectro de relativa mala calidad de, acá dice de una rata, de cerebro de una rata. ¿Mm? No entiendo por qué aparece la ATP acá. Bueno, pero olvidémonos un poco. Ah, este es de fósforo. Vamos, acá esto es otra cosa. Fíjense, no, bueno, esto en general, en un espectro convencional clínico, acá están trabajando con un equipo de 11 teclas. Fíjense lo que tienen acá, este que viene, donde se ven más sustancias. Cada una de las sustancias, cada uno de estos piquitos que ustedes ven acá, es una sustancia distinta. ¿Sí? Esto es un espectro de un equipo de 11 Tesla, son equipos de investigación para animales. Pero es para que se dé una idea de todas las sustancias que uno tiene, vamos, en un tejido normal. Lástima que esto es una rata. Pero lo que ustedes ven acá, ¿sí?, hay un pico que es prominente a 2 partes por millón, que es el N-acetilespartato. Después hay uno a 3,03, que es la creatina. Después se tienen un piquito, creo que es a 3,25, no me acuerdo bien, que es la colina. La fosfo, damos la creatina, vamos. Cada uno de estos piquitos que vienen acá son sustancias distintas que están en el tejido. Una misma sustancia puede aparecer en distintos lugares, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen el Na y también tienen el pico del Na acá. Los glutamatos, glutamina, bueno, aparecen acá, ¿sí?, están pegados. Entonces, la idea del espectro es, bueno, cuando se hace el espectro del tejido, uno termina viendo una cosa como esta. Ya no ve ni una imagen anatómica, ni una imagen anatómica distorsionada, como puede ser en una perfusión, en una difusión. Ve
esto. Esto es lo que se conoce como un espectro. Lo que ven acá, en la línea de base, podría ser frecuencias, ¿sí? Pero acá, bueno, se utiliza una nomenclatura que es partes por millón para poder comparar después los espectros. Si uno hace digamos, un espectro en un equipo de 1,5 Tesla, 3 Tesla, 7 Tesla, siempre estas sustancias van a aparecer en la misma ubicación si uno los referencia en partes por millón. Si uno los referenciaría en frecuencia, la frecuencia, como cambia con el campo magnético, sería distinto, pero cuando uno lo referencia con partes por millones, independiente de la amplitud del campo magnético principal, la frecuencia de resonancia de esta sustancia siempre va a ser la misma. Entonces, cuando se mira este espectro, uno tiene una idea de que es fácil localizar cada una de las sustancias y uno tiene un patrón de resonancia de ese tejido. Y eso es lo que yo voy a buscar. Eso es lo que a mí me interesa. Porque cada patrón, cada patología, por decirlo de alguna manera, tiene un patrón diferencial. El tumor va a tener un patrón diferencial y dependiendo de si es un tumor de alto grado o de bajo grado, va a ser distinto. Las displasias tienen un patrón que es diferencial, el stroke tiene un patrón que es diferencial, una infección tiene un patrón que es diferencial. Entonces, la espectro es una técnica que lo que permite es definir de alguna manera, ayudar, ¿sí? Porque no es, digamos, no es que solamente uno ve el espectro y se olvida de todo el resto de lo que es el estudio de resonancia. La espectroscopía es una herramienta que permite dar una información extra a lo que se está viendo con las imágenes. La mayoría de las veces, lo que el médico ve en lo que es la imagen, ya más o menos el médico se va dando una idea de qué puede estar pasando, y lo que hace el espectro básicamente es reforzar esa idea o dar un poquito más de información ya les digo, por ejemplo, grado de agresividad, o si es una lesión o es otra. Pero forma parte de todo el paquete. Lo que es muy importante con el tema de la resonancia, como eso hay que hacerse una idea crucial, es que la homogeneidad del campo tiene que ser muy buena, porque yo necesito diferenciar cambios de frecuencia, ¿sí? Cambios de señal que están diferenciados en frecuencia, que tiene que ser muy bueno. Si yo no tengo una buena homogeneidad del campo, lo que termina pasando es que a esa diferencia de señal, ¿sí?, que se producen entre los distintos hidrógenos que forman parte de una molécula, si en un punto del espacio donde estoy midiendo la señal de una molécula tengo un campo magnético y en otra, la molécula que está en otra posición tiene un campo magnético muy distinto, las frecuencias ahora de cada una de estas moléculas o el patrón va a aparecer como corrido. Entonces el espectro lo que hace es, aparece como algo muy aplanado, muy chato. Entonces, eso es básicamente decir que si yo tengo una muy mala homogeneidad del campo, el espectro va a salir muy mal. Entonces es muy importante cuando se hace el espectro que la homogeneidad que se está obteniendo, la homogeneidad que yo necesito de la región donde voy a levantar el espectro, esa homogeneidad tiene que ser muy buena. Entonces, una de las primeras cosas que hace el equipo de resonancia, antes de empezar lo que es la adquisición del espectro, es básicamente homogeneizar el campo, ¿sí? Y eso se hace, la homogeneización del campo se hace tanto con los gradientes, ¿sí?, con los gradientes que ya vimos que ayudan a localizar las imágenes, se hacen circular pequeñas corrientes por ahí para homogeneizar, o
Ya los equipos de 3 telas vienen con bobinas especiales de homogeneización. Son bobinas que son un poquito más complejas y que se ponen a funcionar básicamente para intentar homogeneizar el tejido donde se va a hacer el espectro. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, algo que es, digamos, la información que se levanta en un espectro es básicamente una curva con distintos piquitos. Cada uno de estos picos a mí me está dando información de qué sustancias hay dentro de ese tejido donde yo estoy levantando el espectro. Y ahora, la relación que hay entre la altura de esas sustancias a mí me va a dar información metabólica de ese tejido y me va a inferir, me va a permitir, digamos, tener una idea de, digamos, qué patología es esa que tiene el paciente. Y para poder conseguir eso, yo necesito que cuando vaya a adquirir la señal de ese tejido, necesito que la homogeneidad del campo en ese tejido en particular, donde yo voy a levantar la señal, sea lo mejor posible. Porque si no, el espectro me sale como, digamos, en vez de tener unos picos tan preciosos como estos de acá, los picos me aparecen muy ensanchados, se empiezan a solapar y yo ya empiezo a perder calidad de información. ¿Me siguieron un poco? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahora no. Bueno. Todo lo que están viendo acá, ¿sí? Bueno, vamos, se los comento ya que los veo. Vamos, estas son las sustancias que pueden aparecer. Esta en el caso del cerebro, me parece. En cerebro. Bueno, acá, para que se den una idea, es en qué digamos, qué parte de la molécula me está dando esa información, a qué frecuencia aparece, el tipo de acoplamiento que tiene, y bueno, digamos, no es para enloquecerse, hay muchas sustancias. No se pongan nerviosos porque no, estas no son las sustancias. Acá describe cada una de las sustancias, LNA. Fíjense que son todas moléculas chiquititas, ¿sí? No son moléculas muy grandes. Esto es alanina, esto suele aparecer, GABA suele aparecer. Cada una de estas sustancias tiene, o se conoce cierta funcionalidad dentro de lo que es, en el caso particular del cerebro. La glucosa. El tema es que muchas de estas sustancias se encuentran en una concentración que es relativamente baja, entonces si la concentración es relativamente baja, se confunden o se pierden en presencia del resto. Les quiero mostrar esto porque es también algo importante. Esto parece ser un espectro de un equipo de 9 Tesla. Lo que ustedes tienen acá es el espectro total, una vez que ustedes adquirieron la imagen. Lo que tienen abajo es lo que se conoce como el espectro de lo que serían las moléculas que son chicas, ¿sí? Que tienen bajo peso molecular. Son las que vimos adelante. Ustedes ahí ven esas moléculas y son moléculas que son chicas. Pero montado, o sea, como que cada espectro emite su señal, y después cuando yo junto la señal de todas las moléculas, me dan de todos los espectros, básicamente obtengo la suma de todos esos espectros. La línea de base que ustedes ven acá separadas son lo que se conocen como las macromoléculas. Y estas son las moléculas que son grandes. O sea, son las proteínas, son las grasas, son los lípidos, que por el tamaño que tienen y por el tipo de interacción que se generan entre los hidrógenos, hace que los picos sean gruesos, ¿sí? Y eso es lo que termina siendo, digamos, estas macromoléculas. Cada una de estas macromoléculas en realidad es una de todo lo que es el compuesto de la macromolécula,
Ahí las interacciones de los carbonos son más complicadas. Bueno, cada una de estas macromoléculas tiene como un origen distinto. Para que darse una idea de la complejidad. Bueno, salgamos de acá, veamos, hay espectros de todo, ¿sí? Vamos, en resonancia hoy se puede hacer espectroscopía de, básicamente, de hidrógeno y de fósforo, pero la que se hace ya por default, ven, acá tienen lo que sería una macromolécula, cada uno de estos es un carbono, y cada uno de estos componentes termina, digamos, dando un espectro individual. Esto que ven acá es un espectro de fósforo, ¿sí? Son totalmente distintos. Para hacer una espectroscopía de fósforo se necesita una bobina sintonizada a la frecuencia del fósforo, por eso no es muy común. ¿No? Tienen también carbono, a ver si hay algo interesante. No. Para el caso del carbono hay que inyectar el carbono. El carbono que nosotros, digamos, tenemos en el cuerpo es un carbono 12, que nos sirve para la resonancia, porque no tiene momento magnético el núcleo. Hay que inyectarle al paciente un componente, o darle a tomar un carbono 13 para, digamos, poder obtener un espectro. Lo que quiero ir ahora es, que lo vi por acá abajo, discúlpenme. Toda la parte de difusión. Ya lo pasé. Este libro es muy lindo, pero tiene muchísimas cosas. Quería llegar a la parte de cómo se programa el estudio. Me lo pasé, me parece. Esperen. Discúlpenme. $2.93. A ver, si alguien quiere entrar. No. Bueno, ¿cómo se adquiere un espectro? Déjenme decirles que, en general, quizá la espectroscopía es la secuencia más complicada de adquirir en resonancia, ¿sí? Básicamente, porque lo que vamos a ver ahora es que en general la adquisición de la resonancia hay que definir la región, el volumen, o sea, básicamente es un paralelogramo que se tiene que poner sobre la lesión de la que se quiere obtener señal. La secuencia está diseñada de modo tal que solamente cuando se ejecuta la secuencia de resonancia se obtiene señal del paralelogramo que quedó definido, que uno tiene que armar, digamos, el operador del resonador. Y como las lesiones siempre están ubicadas en distintos lugares, lo que termina pasando es que, digamos, hay que ser lo suficientemente cuidadoso al momento de poner ese paralelogramo. La forma que tiene que tener lo que se conoce como el voxel es un paralelogramo, o sea, no puede tener forma redonda, uno no puede inventar nada. Va a tener una cajita donde uno puede cambiar las dimensiones de la cajita como quiera,
y cuando se ejecuta la secuencia de resonancia, solamente se levanta señal de esa cajita. Todo el tejido que está por fuera es totalmente transparente a la secuencia, porque lo que yo quiero saber es, la información que quiero es una información metabólica de ese tejido que está ahí adentro. No me interesa todo el resto. Entonces, el objetivo siempre es cuando hay que levantar el espectro de un lugar en particular, es adaptar el tamaño del voxel a la lesión que se tiene. Uno no pone un voxel enorme si le queda la lesión chiquita en el medio y el resto del tejido sano, porque lo que yo quiero diferenciar es la parte metabólica de mi patología comparado con lo que es lo sano. Entonces, en general, lo sano uno ya lo conoce, tiene una idea de cómo es el patrón del espectro del tejido sano, y yo quiero saber solamente cómo es el patrón metabólico de mi lesión. Si yo le pongo un voxel que es muy grande y está todo rodeado de tejido sano, el espectro va a tener más forma de tejido sano que de la patología. Entonces, la idea es que hay que poner el voxel solamente en lo que es la lesión. Como la lesión está siempre en lugares totalmente distintos, el resultado es que, digamos, hay que ser muy inteligente al momento de poner el voxel. Y hay que cumplir dos reglas que son fundamentales al momento de planificar el espectro. Ese voxel no tiene que estar tocando grasa, ni tiene que estar tocando hueso. Porque la grasa tiene una señal que es muy grande comparada con la concentración de grasa que hay. En el caso del cerebro, es en toda la periferia del cerebro hay grasa. Si se toca, o sea, si el voxel tiene adentro algo de grasa, lo que termina pasando es que el espectro sale muy distorsionado, porque la grasa tiene una señal tan grande que enmascara totalmente y deforma el espectro. La línea de base la deforma y enmascara totalmente los metabolitos que para uno son interesantes. Entonces, no tiene que tocar grasa ni tiene que tocar hueso, porque donde toca hueso, la susceptibilidad magnética del hueso es tan distinta al tejido que cuando el equipo intenta homogeneizar el campo dentro de esa región, no consigue una buena homogeneidad de campo. Entonces, el espectro sale totalmente como, pues, básicamente distorsionado. La línea de base sale muy mal, los picos salen muy anchos. Es por eso que al momento de planificar el espectro hay que, digamos, yo poder decir algo, es como que tener experiencia de cómo se coloca el voxel. Una vez que uno, digamos, entiende cómo es esto de colocar el voxel sin tocar estas dos cosas, el espectro sale bastante bien, o sea, es decir, mayores complicaciones. A ver. Bien. Quizá este es un buen ejemplo de mostrar, yo no sé si esto está hecho, esto de nuevo, el cerebro que ven acá es de una rata. Lo que tienen acá, ¿sí? Evidentemente es la bobina que pusieron, y si ustedes hacen un espectro sin hacer esa localización, o sea, lo que yo estoy ejecutando, la secuencia de espectroscopía sobre todo este tejido, fíjense que lo que sale básicamente es lo que sería la parte de los lípidos. Toda esta región que está por encima tiene lípidos, hay una concentración muy grande, entonces lo que sale de ese espectro básicamente es esto que tienen acá, digamos, básicamente lípidos. Ustedes no ven ninguna sustancia que les sea de relevancia. Esto que tienen acá es lo que yo le digo la ubicación del voxel. Ahora vamos a ver cómo se genera ese voxel, pero la ubicación de este voxel hace que el espectro que yo obtenga es este de acá. Comparen esto de acá arriba
con esto de acá abajo. Cuando yo localizo este voxel, la señal que voy a estar levantando es simplemente la señal que me está viniendo de el tejido que queda dentro de esta cajita. Obviamente esto tiene una profundidad, ¿no? Bueno, evidentemente esto es una bobina que debe tener doble sintonía, ¿sí? Este es el espectro del fósforo, obtenida con la misma bobina, con la misma localización, y este es el espectro del fósforo con el voxel. Fíjense cómo cambia la línea de base, cambia radicalmente. Bien, ¿y cómo es el tema de la secuencia de adquisición? La secuencia de adquisición para obtener esa cajita, ese voxel, básicamente consiste en ir combinando pulsos de radiofrecuencia con gradientes de localización. Lo que nosotros vimos cuando dijimos, bueno, ¿cómo vamos a armar una imagen? Lo primero que hacemos es aplicar un pulso de radiofrecuencia con un gradiente de corte. Y eso nos definía un corte anatómico. En este caso es un corte anatómico axial. Si yo, sobre esta señal, ¿sí? Yo ahora tengo solamente los espines rotados que están en este corte anatómico. Si ahora repito básicamente lo mismo, doy otro pulso de radiofrecuencia, pero ahora con un gradiente aplicado en una dirección perpendicular. Ahora voy a solamente a rotar los espines que están en la intersección entre este plano y este plano de acá. Y si después que hice eso, doy otro pulso de radiofrecuencia con el otro gradiente perpendicular encendido, solamente voy a rotar los espines que están dentro de este plano. ¿Me siguieron la idea? ¿Puedes repetirlo? Bueno, igual ya creo que termina la llamada. Creo que quedan 6 minutos. La idea acá es la siguiente. Imagínense ustedes. Yo aplico, no sé si está el gráfico acá. No, no está. Yo acá digo, bueno, yo aplico el primer, acuérdense de lo que era, cómo yo definía el corte anatómico cuando quería obtener una imagen. Aplicaba pulso radiofrecuencia con un gradiente de selección de corte, ¿sí? Eso me definía el corte anatómico en el que yo después iba a poner las codificaciones de fase y todo para poder codificar los espines que yo había rotado en este plano. Hasta acá estamos bien. No hay nada nuevo. Sí. Entonces, yo ahora tengo los espines, tengo todos estos espines que están en el plano XY. Ahora vuelvo a aplicar un pulso de radiofrecuencia con un gradiente perpendicular, en este caso sería un gradiente que me permite el corte sagital. Vuelvo a aplicar un pulso de radiofrecuencia con otro gradiente encendido, y ahora solamente voy a rotar los espines que me quedan definidos en este plano. ¿Sí? Yo tenía solamente los espines, estos espines en el plano axial. Cuando le aplico un gradiente nuevo, obviamente voy a estar, digamos, rotando todos los demás que están acá. Pero lo que a mí me interesa es que solamente, digamos, estos espines que intersectan los dos planos son los que van a sentir los dos pulsos de radiofrecuencia. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Sí? Y después hago lo mismo, vamos, en el otro plano. El único que va a sentir los 3 pulsos de radiofrecuencia va a ser todo el tejido que está dentro de este cubito. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Me siguieron? Sí. ¿Se entiende? Que solamente el que vio
el que sintió esos 3 pulsos de radiofrecuencia, es el cubito que quedó acá. Bien. Entonces, cada uno de estos pulsos, ¿sí? Yo empiezo a jugar con la magnetización para un lado o para el otro, lo que va a terminar produciendo es que en algún momento en particular se me va a producir un eco, ¿sí? Y va a ser solamente el eco que proviene del tejido que sintió los 3 pulsos de radiofrecuencia. Yo sé cuándo ocurre eso, ¿eh? Y entonces yo mido la señal justo en ese momento. Obviamente que hay otros espines por acá dando vuelta, y esos espines quizás generen un eco en algún momento en otro lado, pero lo van a generar a otro tiempo. Lo que yo voy a hacer, o lo que hace la secuencia, es básicamente medir la señal cuando yo sé que se va a producir el eco que proviene de estos 3 pulsos de radiofrecuencia. ¿Me siguieron? Sí. Esto más o menos lo vimos. Cuando vimos el tema de lo que eran las secuencias gradiente-eco, TR, con TR corto, les comenté que en algún momento empiezan a aparecer los ecos, ¿sí? De los pulsos que venían por detrás. El tema es cuando el TR es fijo, el eco empieza a aparecer también donde se está aplicando el pulso de radiofrecuencia. Y esto es más o menos lo mismo, digamos. De los 2 ecos anteriores, digamos, se va a producir en algún momento un eco, pero también de los 3 ecos anteriores, yo voy a obtener una señal, que va a ser el eco que solamente va a provenir, o va a ser la señal, que va a ser un eco, pero es la señal que solamente va a provenir del volumen chiquitito que acá está definido. Y eso se va a producir a un tiempo determinado que yo conozco, que es el momento donde yo abro, enciendo la bobina de recepción y mido la señal. Entonces, lo que yo voy a terminar midiendo es solamente la señal que está proviniendo de este cubito. Bueno, estas son técnicas un poco más complejas. Vamos. El corrimiento químico. Esto es algo, bueno, esto ya es más generalizado. Nosotros todavía no vimos lo de artefactos, eso hay que meter. Profe, se va a cortar la llamada. Sí, bueno, les doy 5 minutos por si quieren ir a hacer lo que quieran y